Gilmar, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Bielorrusia? Llevo 6 años viviendo en Belarus, desde octubre del 2013. Ah, mira, ¿y hablas ruso? Sí, aprendí a hablar ruso. ¿Y tus amigos aquí normalmente quiénes son? Tengo amigos extranjeros, la mayoría, y tengo algunos amigos belarusos. Pero conozco mucha gente que obviamente quiere hablar español y me piden ayuda, o gente a la que le he dado clases, gente con la que he compartido, con la que he trabajado de voluntaria. Incluso voluntaria. Mira, y normalmente cuando hablas con los bielorrusos que estudian español, ¿qué nivel más o menos tienen? Bueno, yo creo que los puedo dividir de los que conozco en dos grupos grandes. Los que hablan muy bien español, que podrían hacerlo como cualquier nativo, y los que han hecho cursos largos o están aprendiendo, pero tienen bastantes dificultades para hablar. Tienen un amplio conocimiento sobre la gramática, la estructura del idioma, pero les cuesta un poco conversar, no saben expresar todo lo que piensan, suelen hacer oraciones muy pequeñas porque no saben hacerlas completas. No saben expresarse bien. Sí, no. Creo que en esos dos grandes grupos los puedo dividir. Pero, ¿qué detalles notas cuando hablas con un bielorruso? ¿Qué es lo que te llama la atención? Como que esto les cuesta a los bielorrusos. Bueno, a mí me parece, por la experiencia que he tenido, que tiene que ver con el uso del vocabulario, porque muchas de esas personas, como te digo, manejan bastante bien la gramática, pero no tienen un vocabulario lo suficientemente amplio como para expresarse. E incluso saben algunas palabras, algunos verbos, pero no saben cómo utilizarlos. Por supuesto, piensan en ruso, entonces cuando tratan de hablar en español... Traducen. Tienen Google Translate lo llama. Correcto, tienen su idea en ruso, entonces quieren poner palabra a palabra. Y bueno, allí es donde no se siente natural el idioma y a veces no pueden expresarse como desean. Yo pienso que hace falta, como por supuesto, practicar más el vocabulario y con temas que sean más reales, más actuales, no solamente imaginarios como en las clases, como un libro sí, estructurado. Y que en los libros siempre se abordan el mismo tema, que qué vocabulario utilizar para un viaje, qué vocabulario utilizar durante un encuentro con alguien, pero más allá de eso, cuando quieren expresar cosas que suceden en su vida diaria, no tienen suficiente vocabulario y no conocen frases, por ejemplo, para hacer más natural, más fluido su comunicación en español. Sí, como dicen a veces los profesores de español, a veces nos es más fácil expresarnos respecto a una situación política o algunas noticias y eso, guerra, ley, cambios de ley, presidentes, pero no podemos hablar de limpieza, de cómo hacer limpieza en nuestra casa. Correcto. Por ejemplo, no sabemos cómo se llaman los objetos, no sabemos cómo se llaman las acciones. Incluso para preparar comida. Sí. Sí, pocas veces se estudia en las clases, digamos, tradicionales, se estudia vocabulario sobre los alimentos, pero luego ya cómo utilizarlo, cómo preparo algún plato en especial, cómo lo sirvo, qué diferencias hay entre algunos vegetales que no hay aquí, por ejemplo, que los hay en otros lugares, frutas, etcétera. No hay vocabulario, no hay práctica en esos temas de la vida diaria. ¿Y crees que es importante introducir estos temas, no? Sí, yo pienso que ya cuando un estudiante tiene un nivel de A2 o B1 incluso, es importante que empiece a adentrarse en estos temas y en una práctica más interactiva del vocabulario que ha aprendido y de la gramática. Tiene que tener más ejercicios de comprensión auditiva, tiene que expresarse mucho, tiene que practicar bastante su expresión, su vocabulario, hacer ideas grandes, oraciones largas, poder expresar cómo se expresaría en ruso. Poder expresar oraciones largas, no solamente cortas, no solamente oraciones donde haya 2 sustantivos, un verbo y un sujeto, un predicado. Sino... Pero es difícil pasar de un nivel cuando entiendes la gramática, presente, pasado, futuro, subjuntivo incluso, pero pasar a otro nivel en lo que es el léxico más complejo, oraciones más complejas. ¿Cuál es el secreto? Yo pienso que practicar. Yo pienso que practicar con un nativo es una oportunidad muy buena para lograrlo, porque ya pasas de estar estudiando con un libro y escribiendo, creo que en ruso se dice nada más truco, pasas de esa etapa a luego conversar. Yo pienso que el secreto está en hacerlo natural,
hacer que el estudio del idioma sea natural, no solamente repetir alguna fórmula, digamos, en español decimos fórmula, sé que en ruso se dice... pattern, quizás, no estructuras, frases hechas. Sí, no es repetir una frase hecha, no recuerdo decir la palabra, pero no pasar de repetir alguna estructura a aplicarla, exactamente, a que la persona fluya. Además que me parece que todos somos diferentes y que hay personas que se expresan de una manera, prefieren expresarse, otras que prefieren expresarse de otra forma. Entonces, cuando el estudiante empieza a buscar su forma de expresarse en español, esto le va a hacer más natural a que memorice realmente ese vocabulario y su utilización. Porque si el estudiante solo aprende una forma de utilizar el vocabulario que sabe, probablemente se le olvide porque no es natural para él, no es como él piensa, no es lo que él utilizaría, por ejemplo, en esas circunstancias. Entonces pienso que el secreto está en practicar de una forma más natural, más fluida y más interactiva el vocabulario que han aprendido. ¿Utilizarías ruso? Tú hablas ruso perfecto. ¿Utilizarías ruso en las clases? Si es necesario, sí. Hay momentos, por ejemplo, en los que tenemos palabras en español que tienen muchísimos significados en ruso, muchísimos. Entonces, en esos momentos es importante darle al estudiante un equivalente. De todas formas, mi lengua materna es el español y por supuesto que me siento más cómoda haciéndolo en español. Está bien. Bueno, gracias. Un Nos placer. vemos en clases. Un placer.